¿Te han dicho alguna vez que no sirves para nada, que eres un fracaso andante, que deberías conformarte con cualquier migaja que te den? A mí me lo dijeron 100 veces. 100 entrevistas de trabajo, 100 rechazos brutales, 100 formas diferentes de escuchar que no era lo suficientemente buena, lo suficientemente preparada, lo suficientemente presentable para merecer un empleo digno. Esta es la historia más devastadora que he contado en este canal, porque pasé 2 años siendo humillada por reclutadores que me veían como basura humana desechable. Pero hoy, mientras te hablo desde mi oficina de directora ejecutiva que emplea a 1.500 personas, entiendo que cada no que recibí fue una bofetada que me despertó para crear mi propio imperio. Mi nombre es Carmen Delgado, y durante 24 meses fui rechazada sistemáticamente por empresas que hoy me llaman suplicándome que les permita ser mis proveedoras, porque esas 100 humillaciones no me quebraron, me forjaron. Cada puerta que me cerraron en la cara se convirtió en combustible para construir el edificio más grande de la ciudad, donde ahora trabajo como la mujer más poderosa que jamás pisó esas oficinas que un día me despreciaron. Todo comenzó cuando tenía 26 años. Acababa de graduarme de una universidad pública con un título en Administración de Empresas que había pagado trabajando de mesera nocturna durante 6 años. No tenía conexiones familiares, no tenía padrinos empresariales, no tenía el perfil de niña bien que las empresas prestigiosas parecían preferir. Solo tenía hambre de triunfar y la ingenuidad de creer que mi preparación académica sería suficiente. Mi primer rechazo fue en una multinacional de seguros. Había estudiado durante semanas para esa entrevista. Había investigado cada detalle de la empresa. Había practicado mis respuestas frente al espejo hasta memorizarlas perfectamente. «Señorita Delgado», me dijo la reclutadora después de revisar mi currículum con desdén, «veo que estudió en una universidad pública. Nuestros estándares requieren candidatos de instituciones más reconocidas. Pero mi promedio académico fue de 4.8, el más alto de mi generación», le respondí tratando de mantener la compostura. «El promedio no es lo único que importa. También consideramos el perfil social, las conexiones familiares, la presentación personal. Usted no encaja con la imagen que proyectamos como empresa». Salí de esa oficina sintiéndome como si me hubieran abofeteado públicamente. Pero pensé que había sido mala suerte, que la siguiente empresa sería diferente. El segundo rechazo fue en una firma de consultoría. Esta vez la reclutadora fue más directa. «Carmen, seamos honestas. Vienes de un barrio popular, estudiaste con préstamos estudiantiles, trabajaste de mesera. Nuestros clientes esperan consultores que reflejen cierto estatus social. No creo que seas el fit cultural que buscamos». El tercer rechazo fue en una empresa de marketing digital, el cuarto en un banco comercial, el quinto en una constructora, todos con variaciones del mismo mensaje. No eres lo que buscamos. Durante esos primeros 3 meses, comencé a entender el juego real del mundo empresarial. No importaba que fuera inteligente, preparada o ambiciosa. Importaba de qué familia venía, en qué universidad había estudiado, en qué barrio vivía, con qué acento hablaba. «Carmen», me dijo una reclutadora particularmente cruel durante mi rechazo número 25, «tal vez deberías considerar trabajos más apropiados para tu perfil. Hay muchas oportunidades en servicio al cliente, en ventas básicas, en trabajos operativos. ¿Trabajos apropiados para mi perfil? ¿Qué significa eso? Significa trabajos para gente como tú. Gente sin conexiones, sin pedigree familiar, sin el background que las posiciones ejecutivas requieren». Esa noche llegué a mi apartamento de 2 habitaciones que compartía con una compañera de universidad y lloré de rabia durante horas. No de tristeza, de rabia pura, porque comenzaba a entender que el sistema estaba diseñado para mantenerme en el fondo, sin importar cuánto me esforzara. Pero la humillación más brutal llegó en mi rechazo número 42. Era una empresa de tecnología que había publicado una oferta para trainee de administración con proyección ejecutiva. La descripción del puesto parecía hecha para mí. Requerían exactamente mi perfil académico y mi experiencia de trabajo. La primera entrevista fue telefónica y fue perfecta. La reclutadora se mostró impresionada con mis respuestas, mi conocimiento del sector, mi visión estratégica. «Carmen, me parece que eres exactamente lo que buscamos. Te invito a una segunda entrevista presencial mañana con el gerente general». Llegué a esa segunda entrevista con más confianza de la que había tenido en meses.
Llevaba mi mejor traje. Había preparado una presentación sobre mis ideas para la empresa. Estaba lista para deslumbrar. Pero cuando el gerente general me vio, su expresión cambió inmediatamente. «Usted es Carmen Delgado», me dijo después de mirarme de arriba a abajo. «Sí, señor. Mucho gusto». Por teléfono sonaba diferente. Durante los siguientes 20 minutos, sus preguntas no fueron sobre mis habilidades profesionales. Fueron sobre mi familia, mi barrio, mis conexiones sociales. Me preguntó si tenía novio de buena familia, si mis padres eran profesionales reconocidos, si frecuentaba los clubes correctos. «Carmen», me dijo finalmente, «eres inteligente, no lo niego, pero para posiciones con proyección ejecutiva, necesitamos personas que puedan relacionarse cómodamente con nuestros clientes de alto nivel, personas que entiendan ciertos códigos sociales». «¿Qué códigos sociales, señor?» «Códigos que se aprenden desde la cuna, no en la universidad. Códigos de clase, de familia, de círculo social». Salí de esa oficina entendiendo algo que me cambiaría para siempre. No me rechazaban por incompetente, me rechazaban por pobre. Durante los siguientes 12 meses, los rechazos se volvieron más creativos pero igualmente crueles. Sobrecalificada para el puesto, cuando aplicaba a trabajos básicos. Le falta experiencia, cuando aplicaba a trabajos trainee. No encaja con la cultura empresarial, cuando aplicaba a trabajos que describían exactamente mi perfil. El rechazo número 75 me marcó particularmente. Fue en una empresa familiar donde la hija del dueño, una niña de 23 años recién graduada con promedio de 3.2, había sido contratada automáticamente como gerente de mercadeo. «Carmen», me explicó el director de recursos humanos, «reconocemos tu preparación, pero Sofía trae una perspectiva fresca al equipo». «¿Una perspectiva fresca? Acabamos de graduarnos de la misma carrera. Ella con peor promedio que yo». «Sí, pero Sofía entiende intuitivamente lo que nuestros clientes esperan. Viene del mismo entorno social que ellos». Esa noche, por primera vez en meses, consideré seriamente rendirme. Tal vez tenían razón. Tal vez yo no estaba hecha para el mundo empresarial. Tal vez debería conformarme con un trabajo operativo y olvidar mis ambiciones ejecutivas. Pero entonces recordé algo que mi padre me había dicho antes de morir. «Carmen, si el mundo no te da un lugar, créate tu propio mundo». El rechazo número 100 llegó en febrero de 2019. Había aplicado a una posición de analista junior en una empresa de consultoría pequeña. Era mi última oportunidad antes de agotar mis ahorros completamente. «Señorita Delgado», me dijo el gerente después de una entrevista que duró exactamente 12 minutos. «Gracias por su tiempo, pero hemos decidido seguir con otros candidatos. ¿Puedo preguntar por qué? Francamente, no creo que sea el tipo de persona que encaja en nuestro ambiente de trabajo». Salí de esa oficina y en lugar de ir a casa, me senté en un café cercano, pedí un tinto barato y saqué un cuaderno que había comprado hacía meses. En la primera página escribí: «Plan B. Si nadie me da trabajo, me creo mi propio trabajo». Durante las siguientes 4 horas, planeé obsesivamente lo que se convertiría en la decisión más importante de mi vida. Iba a crear mi propia empresa de consultoría, dirigida específicamente a ayudar a pequeñas empresas que no podían pagar los servicios de las consultoras prestigiosas que me habían rechazado. Esa tarde nació Delgado en Asociados, aunque al principio yo era la única asociada. No sabía que esa decisión desesperada me convertiría en la empresaria más exitosa de mi generación. Solo sabía que si el mundo no me quería como empleada, me tendría que aceptar como jefa. Los primeros 6 meses de Delgado en Asociados fueron un ejercicio brutal de supervivencia empresarial. Trabajaba desde mi apartamento, usando mi mesa de comedor como oficina y mi laptop personal como única herramienta tecnológica. Mi inversión inicial fueron los últimos $3,000 que tenía ahorrados, dinero que había guardado para emergencias, pero que ahora se había convertido en mi única esperanza de futuro. Mi primer cliente fue doña María, una señora de 70 años, que tenía una panadería familiar que estaba perdiendo clientes frente a las cadenas comerciales. Me había conocido cuando trabajaba de mesera y sabía que yo estudiaba empresas, como ella decía. «Carmen, mija», me dijo cuando la visité en su panadería, «no tengo mucha plata, pero necesito ayuda. Estos últimos meses las ventas han bajado mucho y ya no sé qué hacer». «Doña María, ¿cuánto puede pagar por una consultoría?» «Pues, $200. Sé que es poquito, pero es lo que puedo».
Las consultoras prestigiosas que me habían rechazado cobraban mínimo $5,000 por un proyecto básico, pero yo no estaba en posición de ser exigente. Perfecto. Empezamos mañana. Durante 2 semanas, analicé cada aspecto de la panadería de Doña María, sus costos, sus proveedores, su ubicación, su competencia, sus clientes, pero más importante, analicé lo que las grandes consultoras nunca analizaban, porque nunca trabajaban con negocios tan pequeños. Descubrí que el problema no era la competencia de las cadenas. El problema era que Doña María estaba desperdiciando su ventaja más grande, la nostalgia y el sabor casero que las cadenas no podían ofrecer. Doña María, le presenté mi análisis con la misma seriedad que habría usado para una corporación de 1,000 millones. Usted no debe competir contra las cadenas en precio. Debe competir en experiencia emocional. Desarrollé una estrategia completa. Cambiar el nombre de Panadería María a, como en casa de la abuela, crear productos exclusivos con recetas familiares, implementar un programa de fidelización para clientes regulares y establecer alianzas con escuelas y oficinas del sector para entregas matutinas. En 3 meses, las ventas de Doña María habían aumentado 60%. Pero más importante, había encontrado mi diferenciación competitiva. Yo entendía a los pequeños empresarios porque venía del mismo mundo que ellos. Hablaba su idioma, conocía sus limitaciones financieras, entendía sus miedos y sus sueños. Las consultoras elegantes los miraban con desdén, pero yo los veía como gladiadores económicos luchando contra gigantes corporativos. Durante mi 2º año, conseguí 15 clientes similares, una lavandería familiar, un restaurante de comida casera, una tienda de ropa usada, pequeños negocios que las grandes consultoras consideraban demasiado pequeños para ser rentables. Mi metodología era simple, pero revolucionaria. Cobraba tarifas accesibles, pero exigía resultados medibles. Si mis estrategias no aumentaban las ventas del cliente en al menos 30% durante 6 meses, devolvía todo el dinero. Carmen, me dijo Roberto, dueño del restaurante que había sido mi 8º cliente. En 20 años ningún consultor me había garantizado resultados. Todos cobraban por hacer estudios bonitos que terminaban guardados en gavetas. Pero mi verdadero punto de inflexión llegó cuando Ana Lucía Mendoza, dueña de una cadena de 5 farmacias familiares, me contrató para competir contra una megacadena internacional que había llegado a su ciudad. Carmen, me confesó durante nuestra primera reunión, contraté antes a McKinsey para este problema. Me cobraron $50,000 por un estudio, que básicamente me decía que era imposible competir contra la megacadena. ¿Y usted qué opina? Que si fuera imposible, ellos no estarían invirtiendo millones tratando de quitarme clientes. Ana Lucía se convirtió en mi cliente más desafiante y más revelador. Durante 6 meses, desarrollé una estrategia de supervivencia que incluía especialización en medicamentos de difícil consecución, servicio farmacéutico personalizado, programa de descuentos para adultos mayores y alianzas con médicos locales. Pero lo más importante, convertí las 5 farmacias en centros comunitarios de salud, ofreciendo servicios que la megacadena nunca podría replicar por su tamaño y rigidez corporativa. En un año, Ana Lucía no solo había sobrevivido a la competencia, sino que había abierto 3 farmacias adicionales. Y más importante para mí, me había pagado $100,000 en honorarios. Mi primer contrato de 6 cifras. Carmen, me dijo Ana Lucía el día que firmamos la renovación de nuestro contrato. Esos de McKinsey sabían mucha teoría, pero tú entiendes la realidad. Entiendes lo que significa pelear por cada cliente cuando tienes todo en contra. Esa frase se convirtió en mi propuesta de valor. Entendemos lo que significa pelear por cada cliente. Durante mi 3er año, algo extraordinario comenzó a pasar. Los clientes que había ayudado a crecer empezaron a referenciarme con otros empresarios, pero no solo con pequeños negocios familiares, también con empresas medianas que habían sido despreciadas por las consultoras grandes. Mi cliente número 50 fue una empresa manufacturera de 200 empleados que estaba perdiendo contratos frente a competidores chinos. Mi cliente 60 fue una cadena regional de restaurantes que necesitaba modernizarse sin perder su identidad local. Para el 4º año, Delgado & Asociados tenía 15 consultores trabajando a tiempo completo, oficinas en 3 ciudades, y facturaba 2 millones anuales. Pero lo más satisfactorio era la calidad de nuestros resultados. 90% de nuestros clientes habían aumentado sus ventas en más de 40%.
Mi momento de gloria personal llegó cuando recibí una llamada inesperada. Señora Delgado, habla Patricia Vázquez, de Consultoría Estratégica Premium. Reconocí inmediatamente el nombre. Era la empresa que me había rechazado en mi intento número 17, con un comentario particularmente cruel sobre mi falta de sofisticación profesional. ¿En qué puedo ayudarla, señora Vázquez? Señora Delgado, hemos escuchado cosas impresionantes sobre su trabajo con empresas medianas. Tenemos un cliente muy importante que necesita exactamente su tipo de expertise. La ironía era deliciosa. Me estaban pidiendo ayuda. ¿Qué tipo de cliente? Una cadena de supermercados familiares que está siendo atacada por Walmart. McKinsey y BCG no han podido desarrollar estrategias efectivas. Necesitamos a alguien que entienda la mentalidad del empresario familiar. ¿Y cuáles serían los honorarios? Estamos pensando en $500,000 por el proyecto. 5 años atrás, habría aceptado inmediatamente, emocionada por la validación. Pero la mujer que había sido rechazada 100 veces había aprendido algo que la mujer insegura no sabía: el valor de decir no. Señora Vázquez, aprecio su llamada, pero no creo que seamos el fit cultural apropiado para su empresa. ¿Perdón? Su empresa tiene ciertos estándares sobre el background social y familiar de sus consultores. Yo sigo viniendo del mismo barrio popular y teniendo el mismo pedigrí que tenía cuando ustedes me rechazaron. El silencio al otro lado de la línea fue largo e incómodo. Señora Delgado, eso fue hace años. Las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado, sí. Ahora yo soy quien decide si ustedes son apropiados para trabajar conmigo. Colgué esa llamada sintiéndome mejor de lo que me había sentido en años. Pero mi verdadera venganza llegó 6 meses después, cuando ese mismo cliente, la cadena de supermercados, me contrató directamente, pagándome $1,200,000 por desarrollar la estrategia que los salvó de Walmart. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Si esta historia te está inspirando, si has sido rechazada laboralmente por clasismo, si has sentido que el sistema está diseñado para mantenerte abajo, dale me gusta a este video. Y suscríbete si quieres escuchar cómo convertí esos 100 rechazos en el combustible para crear 1,500 empleos. Presiona el botón rojo y la campanita, porque lo que viene es la parte más satisfactoria. El día que decidí contratar a las mismas personas que me habían despreciado. El día que decidí expandir Delgado & Asociados a nivel internacional, fue el día que también decidí que era hora de saldar cuentas. No con venganza destructiva, sino con la justicia más dulce que existe. Ofrecer trabajo a quienes me habían negado oportunidades. Para el 5.º año, mi empresa facturaba 15 millones anuales y necesitaba contratar 50 consultores senior para nuestras nuevas oficinas en México, Colombia y Chile. Era el momento perfecto para hacer algo que había soñado durante años: publicar ofertas laborales para las posiciones más cotizadas del mercado. Señora Delgado, me dijo mi directora de recursos humanos, tenemos más de 500 aplicaciones para las posiciones de gerente de consultoría, incluyendo varios candidatos de McKinsey, BCG y otras firmas prestigiosas. Perfecto. Quiero revisar personalmente cada aplicación. Durante las siguientes 2 semanas, revisé cada currículum con la misma meticulosidad obsesiva que había usado para analizar los negocios de mis clientes. Pero no buscaba solo competencias técnicas. Buscaba nombres familiares. Encontré exactamente lo que esperaba. 17 de las personas que me habían rechazado durante mis 2 años de búsqueda laboral ahora estaban aplicando para trabajar conmigo. Patricia Vázquez, la reclutadora que me había dicho que considerara trabajos apropiados para mi perfil, ahora aplicaba como directora de desarrollo de negocios. Jorge Mendoza, el gerente que me había explicado sobre códigos sociales que se aprenden desde la cuna, aplicaba como consultor senior. Sofía Ramírez, la hija del empresario que había sido contratada por Perspectiva Fresca, mientras yo era rechazada por sobrecalificada, aplicaba como coordinadora de proyectos. ¿Qué hacemos con estas aplicaciones?, me preguntó mi directora de RRHH, después de que le expliqué la historia. Los vamos a entrevistar, a todos. Las entrevistas fueron programadas durante 3 semanas consecutivas. Cada día, personas que me habían humillado hace 6 años se sentaban frente a mi escritorio de CEO, esperando mi aprobación para trabajar. La primera entrevista fue con Patricia Vázquez. Cuando entró a mi oficina, reconocí inmediatamente su cara de shock. «¿Carmen Delgado?», murmuró al verme. «Buenos días, Patricia.
Por favor, siéntate. Durante los siguientes 30 minutos, Patricia trató desesperadamente de impresionarme con su experiencia, sus logros, sus contactos empresariales. Era exactamente la misma estrategia que yo había usado durante mis 100 entrevistas fallidas. Patricia, la interrumpí cuando comenzó a hablar de sus conexiones en círculos empresariales de alto nivel. Tengo que preguntarte algo. ¿Crees que el background social es importante para el éxito en consultoría? Su cara se puso pálida. Sabía exactamente a qué me refería. Carmen, es decir, señora Delgado, eso fue hace muchos años. He aprendido que lo más importante es el talento, no el origen. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo exactamente aprendiste eso? Cuando vi los resultados extraordinarios que lograste con tu empresa. Interesante. Entonces mi perfil sí era apropiado para posiciones ejecutivas. Patricia bajó la mirada. Señora Delgado, si hay algo que pueda hacer para compensar mi error de juicio, si hay algo que puedes hacer, puedes trabajar para mí. La contraté, con un salario 30% más bajo del que solicitaba, reportando directamente a una gerente de 25 años que venía del mismo barrio popular que yo. La segunda entrevista fue con Jorge Mendoza. Su reacción fue aún más dramática. No puede ser, murmuró cuando me vio. ¿Tú eres la Carmen Delgado de Delgado y Asociados? Soy la misma Carmen Delgado que no entendía los códigos sociales que se aprenden desde la cuna, le respondí sonriendo. Jorge pasó la siguiente media hora disculpándose profusamente, explicando que había evolucionado su perspectiva sobre la diversidad e inclusión empresarial. Jorge, lo interrumpí, no necesito tus disculpas. Necesito saber si puedes trabajar para alguien que viene del ambiente social equivocado. Por supuesto, señora Delgado. Sería un honor. Perfecto. Empiezas el lunes como analista junior. Analista junior, pero yo tengo 10 años de experiencia como gerente, y yo tenía un promedio de 4.8 cuando me dijiste que no servía para posiciones ejecutivas. A veces hay que empezar desde abajo para demostrar que se merece estar arriba. Lo contraté también, como analista junior, ganando menos de la mitad de lo que había ganado en su trabajo anterior. Pero la entrevista más satisfactoria fue con Sofía Ramírez, la niña bien, que había sido contratada automáticamente mientras yo era rechazada. Carmen, me dijo con una familiaridad que no se había ganado, qué increíble lo que has logrado. Siempre supe que tenías potencial. ¿Siempre? ¿Incluso cuando tu empresa me rechazó por no tener la perspectiva fresca que tú sí tenías? Sofía se removió incómoda en su silla. Esa no fue decisión mía. Tienes razón. No fue tu decisión. Fue tu privilegio. Un privilegio que funcionó durante unos años, hasta que el mercado comenzó a valorar competencia real sobre conexiones familiares. ¿Qué quieres decir? Que la empresa de tu papá quebró hace 2 años. Y ahora estás aquí, pidiendo trabajo a la mujer que consideraste inferior. Sofía comenzó a llorar silenciosamente. Carmen, necesito este trabajo. Tengo una hija pequeña, tengo deudas. No he podido encontrar nada en meses. Por primera vez durante esas entrevistas, sentí algo parecido a la compasión, porque reconocí en sus ojos la misma desesperación que yo había sentido durante mis 100 rechazos. Sofía, le dije con una gentileza que me sorprendió, te voy a contratar, pero no por lástima o por venganza. Te voy a contratar porque creo que esta experiencia te va a convertir en una mejor profesional. ¿En serio? En serio. Pero vas a empezar como todas las personas, sin conexiones familiares empiezan, desde abajo, demostrando tu valor cada día. Durante los siguientes 2 años, algo extraordinario pasó en Delgado y Asociados. Las 17 personas que me habían rechazado se convirtieron en algunos de mis mejores empleados, no porque fueran especialmente talentosos, sino porque habían aprendido algo que sus privilegios anteriores nunca les habían enseñado: humildad. Patricia Vázquez se convirtió en experta en inclusión laboral, desarrollando programas para que otras empresas contrataran talento diverso sin prejuicios de clase. Jorge Mendoza, después de 2 años como analista junior, había desarrollado empatía genuina con clientes de todos los niveles socioeconómicos. Sofía Ramírez se convirtió en mi especialista en empresas familiares, porque finalmente entendía lo que significaba luchar por supervivencia empresarial. Pero el momento más gratificante llegó hace 3 años, durante nuestra convención anual de empleados. Señoras y señores, dije frente a mis 1.500 empleados reunidos en el auditorio más grande de la ciudad, quiero contarles una historia sobre rechazos y oportunidades. Durante 40 minutos, conté mi historia completa.
Los 100 rechazos, las humillaciones, la decisión de crear mi propia empresa, y cómo muchas de las personas sentadas en ese auditorio habían sido parte de mi camino hacia el éxito. Hoy, continué mirando directamente a Patricia, Jorge, Sofía y los otros. Trabajamos juntos porque aprendimos algo fundamental. El talento no tiene clase social, pero la oportunidad sí. Nuestro trabajo es democratizar esa oportunidad. El aplauso duró 5 minutos. Después de la presentación, Patricia se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Carmen, gracias por darme una segunda oportunidad cuando no la merecía. Patricia, todos merecemos segundas oportunidades. Yo solo necesitaba primera. Hoy, 8 años después de mi último rechazo laboral, Delgado & Asociados es la firma de consultoría más grande de América Latina. Facturamos 200 millones anuales. Tenemos oficinas en 12 países y empleamos directamente a 2,000 personas. Pero mi mayor orgullo no son los números financieros. Mi mayor orgullo es nuestro programa de primeras oportunidades, becas de trabajo para jóvenes brillantes de universidades públicas, de barrios populares, de familias sin conexiones empresariales. Señora Delgado, me dijo la semana pasada uno de nuestros becarios, gracias por creer en gente como nosotros. No creas en gente como nosotros, le respondí sonriendo. Conviértete en alguien que crea en gente como tú eras. Si tú que me escuchas has sido rechazada por clasismo, por prejuicios, por no tener las conexiones correctas, quiero que sepas algo. Cada rechazo es información valiosa sobre un sistema que necesitas cambiar, no al que necesitas adaptarte. Dale me gusta si esta historia te inspiró. Suscríbete si quieres más confesiones de mujeres que convirtieron el desprecio en poder. Toca el botón rojo y la campanita. Cuéntame en los comentarios. ¿Te han rechazado por razones que no tenían nada que ver con tu competencia? ¿Cómo usaste ese rechazo para motivarte? Cada día estaré aquí recordándote que si el mundo no te da oportunidades, crea las tuyas. Y después dale oportunidades a otros como tú. Soy Carmen Delgado. Me rechazaron 100 veces y hoy genero 2,000 empleos. Las puertas que me cerraron se convirtieron en la motivación para construir el edificio más grande de la ciudad. Y tú también puedes convertir tus rechazos en tu combustible más poderoso.